El Ministerio Internacional de Música se complace en brindar a toda la iglesia este segmento titulado Reflexiones Sonoras. Martín Lutero dijo: en la tierra nada se presta tanto para alegrar el melancólico, para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio, como la música. Complementando este concepto, presentamos a nuestro hermano Daniel Luis con la charla titulada El poder de la alabanza. Saludos, bienvenidos hermanitos a esta segunda parte de esta charla tan importante titulada El poder de la alabanza y adoración. Después de haber considerado las pretensiones, logros y resultados devastadores del poder de las tinieblas a través de la historia, y habiendo también presentado a Jesucristo como la única fuente de toda solución a esta horrible realidad, quiero ahora enfocarme en la contraparte, en donde también a manera de advertencia recogeremos algunos ejemplos donde se comprueba que el adversario insiste en interferir, impedir o al menos entorpecer las acciones realizadas en honor a Dios. Y por último, quiero enfocarme en cómo es que el creyente puede resistir, combatir y triunfar sobre el poder idólatra de nuestro adversario. Aparte de términos inapropiados, existen términos apropiados, pero hemos de considerar primero los inapropiados. De acuerdo al libro de Génesis capítulo 4 versículos 3 al 5, dice la escritura que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Sin embargo, Dios no solamente no miró favorable a Caín, pues también no miró con agrado a su ofrenda. Esto indica que el corazón de Caín y su ofrenda no eran conforme al orden correcto para ser recibidos como presente agradable a Dios. Está el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos perecieron por ofrecer perfume fuera del orden previamente diseñado. Salió fuego y los consumió. Otro caso también es el del rey Saúl, al cual le costó la confirmación de su reino sobre Israel para siempre, tan solo por tener la buena disposición de hacer personalmente algo que le era inapropiado ejercer. Dios hirió con lepra en la frente al rey Usías por realizar también un acto apropiado solo para los sacerdotes, pero sumamente inapropiado para él. Quiero recalcar que no solamente en tiempos antiguos, sino que también en nuestros tiempos se han dado muchos casos de servir a Dios en términos inapropiados. Con esto no quiero decir que forzosamente todos los términos inapropiados tienen que ser considerados como pecado. Lo que sí quiero que queden claro es que todos los términos inapropiados no son agradables a Dios, aunque estos estén catalogados por la ley como pecados. Sencillamente no corresponde a la naturaleza y gusto divino. Por ejemplo, hay quienes categóricamente dicen que absolutamente ninguna música o estilo musical es malo. Tan solo con que se mencione el nombre de Jesús o porte el mensaje de la cruz, ya con eso es aceptable. Y yo pregunto, ¿aceptable para quién? Veamos un ejemplo que desmiente esta tan abarcante enunciado. Primeramente, quiero decir que el himno, cuán grande es Él, debe ser una de las alabanzas favoritas de Dios, en la cual Él se complace porque en ella se reconoce su grandeza, su poder, su sacrificio de infinito amor para pagar el precio de nuestra redención y llevarnos al dulce hogar, al cielo de esplendor. Cuántas palabras de alto valor se encierran en solamente este himno, y qué reverencia, consuelo y seguridad y bendición nos transmite su música cuando se interpreta en términos apropiados. Sin embargo, este mismo himno lo interpreta un individuo al estilo rap, death metal.
Al escucharlo, me dio la impresión de que esta persona es satánica. No creo equivocarme. Creo que lo hace con fines de sacrilegio. Al escucharla, esto provoca espanto, un total rechazo. Literalmente se convierte en una pesadilla, en una abominación. ¿Cuánta diferencia surge tan pronto las fuerzas rivales lo profanan? Quien tenga el atrevimiento de verificar lo que digo, pues este es el link para acceder, y una vez que lo haga, estoy seguro que me dará la razón. De lo contrario, creo que debería estudiar responsablemente bien lo que cita el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, desde el versículo 14 al 18. Ahí se los dejo de tarea. Veamos ahora cuáles son los términos apropiados, las bases para los cuales se encuentra en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 3. También se puede corroborar con el libro de Efesios capítulo 5, desde el versículo 8 al 20. Primeramente, es imprescindible conocer los gustos divinos. De otra manera, es difícil hacer las cosas en términos apropiados, como a él le gustan. Para muchos, pudiera pasar inadvertida la realidad de los gustos divinos, y dirían o preguntarían, ¿gustos divinos? Pudiera alguien preguntarse sorprendido, como que nunca se imaginó que Dios también los tuviera. Claro que sí, Dios tiene sus gustos exquisitos y también sus exigencias significativas. Y el ignorar sus gustos o el significado de sus requisitos no altera la realidad de que sí los tiene. Por ejemplo, en ciertas leyes ceremoniales, Dios exigía una ofrenda específica con un sentido y propósito bien definido. Se trata de un cordero de un año sin defecto. Cualquiera, especialmente los que apoyan los conceptos mal usados de la discriminación, de la inclusión y de la diversidad ilimitada, cualquiera de ellos pudiera preguntar, ¿acaso los corderos que tenían 9 meses no podían ser incluidos también? ¿Por qué razón se discriminan a los que tienen 2 años y medio? ¿Qué de malo pudiera tener si en vez de un cordero se ofreciera un gato? Otro ejemplo que pudiéramos considerar se trata de ofrendar o de construir alguna obra en la cual Dios exige oro puro. Para empezar, el oro es un metal que representa una de las características divinas. No se corrompe, por lo tanto es incorruptible. La pureza indica que no contiene ningún otro elemento extraño o diferente a él. Es solamente oro y nada más. De igual manera, los engañados por el adversario pudieran abogar otra vez en favor de la inclusión y la diversidad, proponiendo la variedad de otros metales, pues también ellos cuentan. También abogarían para favorecer a la escoria y evitar la discriminación contra ella. Aunque esto parezca un sarcasmo, la verdad detrás de esta realidad que vemos y escuchamos, pero que muy pocos comprendemos, es que el adversario ardientemente desea burlar o desmeritar todo lo que representa a Dios, en donde no solo la incorrupción, la pureza y otras virtudes quedan comprometidas, sino excluidas, desaparecidas, borradas completamente o irónicamente inexistentes. Estas son las directivas que desde siempre, pero con mucho más intensidad reciente, se vienen implementando en su nuevo orden de control mundial. Entonces, es obvio y de esperarse que estas interrogantes solo puedan proceder de las mentes carentes del conocimiento y significados detrás de los gustos y exigencias divinas. ¿Cómo puedo conocer y distinguir los gustos divinos? ¿Cuáles son entonces? La respuesta es muy sencilla. Si revisáramos el campo material, es cuestión de observar la hermosura de la creación, el azul del cielo, la cálida luz del sol, los colores preciosos tanto de un amanecer como de un atardecer, el tenue resplandor de la luna en medio de la noche, el brillo de las estrellas, la preciosa naturaleza que nos rodea, enfocarnos en cada detalle, la diversidad de criaturas, la linda y colorida vegetación.
cuántas cosas pudiéramos considerar para descubrir cuáles son los gustos divinos. También en el campo espiritual, para conocer esos gustos, se hace necesario revisar y comprender cada uno de los conceptos de su naturaleza espiritual. Por ejemplo, nuestro Señor es el príncipe de la paz. La paz proviene de Dios. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz con propiedad, mi paz os doy. Por consiguiente, puedo sacar la conclusión sin temor a equivocarme que a Dios le agrada que en los servicios de alabanza y adoración hayan expresiones verbales y musicales en las cuales se incluyen reconocimientos y elogios de esta linda virtud divina, a través de los cuales resaltan o salgan a relucir los beneficios que dicha virtud proporciona al alma, ya sea para sanarla, para llenarla de tranquilidad, de quietud, enriquecer la confianza en Dios, etc. En el caso de la música, pues paralelamente también ella debe transportar, proporcionar la paz o cualquiera otro de los atributos divinos. La música, dependiendo de cómo esté compuesta, puede y se presta para transportar, apoyar, transmitir o exaltar perfectamente cualquiera de las virtudes o características divinas. Todo depende primeramente de la inspiración divina para componer, pero también depende de la capacidad y elocuencia del compositor, del artista o músicos ejecutantes. La música, al ser un lenguaje, tiene todas las posibilidades de comunicar elocuentemente conceptos no solo de paz, sino que también de majestad, de poder, de ternura, de júbilo, de tristeza, de consuelo, de belleza, victoria, seguridad, etc. Entonces, ¿cuáles son los términos apropiados? La respuesta es sencilla. En espíritu y en verdad. Palabras nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo, apoyadas también por el apóstol Pablo. Expliquemos el concepto en espíritu. Dios es espíritu y no carnal. Por lo tanto, es absurdo e imposible servir a Dios en el espíritu andando en las obras de la carne, estimulando los deseos de la naturaleza carnal, satisfaciendo los deseos de los ojos, de las manos, los oídos, los deseos de las caderas y de los pies. Andar y servir a Dios en espíritu es vivir conforme a su naturaleza, la cual heredamos precisamente al nacer de su espíritu. Adorar a Dios en espíritu equivale a servirle, a inclinar, rendir nuestro ser a Él y todas nuestras capacidades, precisamente, no solo el cuerpo, sino también el corazón o mente, el alma y espíritu, que todas nuestras capacidades de acción y de expresión, tanto verbal como musical, estén rendidos a sus pies en entrega total. Que se tenga la predisposición de estar principalmente enfocados en corresponder y exaltar o transmitir los conceptos de su naturaleza espiritual que ya tanto hemos enfatizado. En caso de que el mensaje verbal y musical contengan expresiones que enfocan realidades negativas, típicas del creyente, tales como una prueba muy prolongada, luchas, cansancio, impedimento, tribulación, dolor, etc. Aún así, estos enfoques negativos deben ser presentados ante el altar, pero ahora enfocándose en el Señor, en su poder, en su gracia o cualquiera de sus otras poderosísimas características que correspondan con la solución del problema. Ejemplo: si traigo mi flaqueza a los pies del Señor, debo hacerlo enfocándome también en su potencia, como la única solución que resolverá a la perfección mi dificultad. Esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9. Cuando un creyente se siente rodeado de tinieblas o de derrotas, es válido que en el campo lírico y musical su ofrenda contenga expresiones que apuntan a su realidad espiritual.
Sin embargo, la actitud correcta es presentarse ante el altar de Dios no solo para mantenerse enfocado en dichos problemas, sino con un reenfoque precisamente en Dios como la única solución. Pues de lo contrario, estoy seguro que una ofrenda con un enfoque exclusivamente negativo será de mal gusto para Dios y hasta puede constituirse en un insulto para Él. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿No será que exageras? Expliquémoslo entonces. La acción de presentar conceptos solamente de tinieblas y derrotas frente a Dios, quien es la misma fuente de luz y victoria, equivale a desconocerlo, ignorarlo en su propia cara, desconocer su eficaz poder de luz y poder y victoria que supera la tiniebla y la derrota. Es como insinuar que solo existen o prevalecen las tinieblas y las derrotas y que no existe Dios ni ningún poder superior a ellas. ¿Acaso esto no constituye un insulto? Pero si por el contrario se reconocen, como ya dijimos, se elogian el valor, las riquezas y el insuperable poder de las virtudes divinas ante las flaquezas humanas, de esa manera Dios quedará reconocido y exaltado por haber sido Él la única fuente de solución 100% efectiva. Curiosamente, este concepto calza perfectamente con lo que sucederá unos momentos antes de la aparición majestuosa y gloriosa de Jesucristo. Pues unos minutos antes de tal magno evento imperarán las tinieblas por haberse apagado la luz del sol, cosa que aseguraría la aniquilación total, la derrota total del ser humano. ¿Ya te puedes imaginar la experiencia gloriosa de su venida? ¿Cuántos eufóricos aleluyas y expresiones de gloria a Dios se dirán con emoción dirigidas al verdadero Dios, al único capaz de darnos salvación, paz y vida eterna? Concluyamos entonces este concepto con la convicción de que en espíritu equivale a los términos líricos, verbal y musical que se integran y que precisamente deben ser de carácter espiritual, que se realizan enfocando asuntos que ocurren exclusivamente en el campo espiritual. Esta es la manera válida de enfocar, presentar y confrontar todos los problemas de carácter espiritual ante la fuente espiritual de toda solución. En resumen, el campo lírico musical aceptable es muy amplio, rico y diverso, pero sus límites están establecidos dentro de todo aquello que representa a Dios y sus virtudes. Espero que este concepto haya quedado muy en claro. Por lo tanto, honra a Dios, gózate en su presencia con la diversidad y la riqueza de los tesoros disponibles, pero siempre respetando los límites de este maravilloso campo. Expliquemos el concepto en verdad. El concepto en verdad es muy sencillo de explicar. Se trata solamente de su palabra, fuente de toda verdad. Esto quiere decir que toda alabanza y adoración rendida al Señor de señores debe ser 100% consistente con su palabra, dentro de los términos de su palabra, que es fiel y verdadera, que santifica, que purifica, que es alimento que sacia el hambre, el agua refrescante, la luz, etc. Cuando se adora genuinamente con mensaje y música espiritual, lo cual ya dijimos que equivale a en espíritu, y en armonía con la santa palabra, lo cual equivale al concepto en verdad, enfocando solamente a Dios como tesoro celestial de máximo valor, de máxima excelencia, entonces los pensamientos y las acciones del adorador serán envueltos de un gran poder que lo elevarán, transportándolo a las regiones de máxima riqueza, donde abunda el amor, la paz, el consuelo, el poder, la ternura, el gozo. La lista es larga, la lista es inmensa de tesoros, es infinita, y lamentablemente mi tiempo de presentación es demasiado corto para hacer mención y entrar en detalles de cada uno de ellos. Ahí se los dejo de tarea.
Y si hacen bien esa tarea, no seré yo el sorprendido, pero sí lo serán muchos de ustedes, porque felizmente terminarán transportados y restituidos a la misma presencia y gloria de Dios. Veamos ahora el poder de la alabanza y adoración en plena acción a través de los siguientes ejemplos. Vamos a ver el caso de Moisés y María. Después de concluir la esclavitud que duró 430 años y apenas acabando de salir de Egipto en su rumbo hacia la libertad, el pueblo de Dios se encontró perseguido por el poderoso ejército de Faraón, el cual con sed de venganza se proponía exterminarlos. Ante tal amenaza, una vez más el poder de Dios se manifestó al abrir un escape, un camino de salvación, dividiendo las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasase sin ser alcanzado por sus enemigos, para los cuales este camino abierto no era otra cosa más que una emboscada de destrucción. Imagínate el terror que se apoderó de tantas almas indefensas ante la muerte inminente, el gran apuro que pasaron al correr para escapar, para movilizar tantos ancianos, tantos niños, el ganado que en parte representaba el alimento y que también era necesario para la transportación. Todo, absolutamente todo estaba a punto de perecer, de no haber sido por la directa intervención divina que los salvó y libró de sus enemigos. No era para menos. Un corazón que sabe reconocer y evaluar los pormenores de esta terrible situación, al presenciar el poder de Dios en acción, produciendo esta portentosa maravilla de salvación, no se podía quedar ajeno a tal asombrosa realidad. Un gran poder lo envolvió y lo inspiró a cantar, a alabar a Dios con palabras de exaltación tales como: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? De igual manera, su hermana María, movida por un incontenible impulso espiritual, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres, influenciadas por el mismo poder de alabanza, salieron unidas junto a ella con panderos y danzas de júbilo a expresar reconocimientos honorables hacia el único ser divino que los merecía. Ahora consideremos otro caso, y es el de David. Este varón sufrió muchísimo. En esas persecuciones siempre alzó su vista hacia lo alto, y desde sus labios, con palabras de reconocimiento, remitió su necesidad de socorro al que hizo los cielos y la tierra. También en momentos de tranquilidad y sosiego, inspirados por el poder de la alabanza, emitió hacia los cielos cánticos para Dios como el Salmo 8 o el número 104. En los momentos de profunda gratitud, con notas musicales desde sus entrañas, pronunció bendiciones dirigidas a su benefactor, tales como las del Salmo 103. En momentos de luto y amargura, o en momentos de dicha y alegría, en todo momento, siempre tuvo motivos para alabar a Dios, para honrarle genuinamente, inspirado por el poder de la alabanza divina, por el glorioso poder del Espíritu Santo. Fue tanta la riqueza espiritual que nos dejó a través de los salmos, tanta excelencia acumulada en su noble alma, que hasta el mismo Dios reconoció el corazón de David ser semejante al suyo. ¿Qué pudiéramos decir de Pablo y Silas? Fíjense nada más que el poder de la alabanza literalmente rompió las cadenas de estos dos siervos para darles libertad, de manera que pudieran continuar el desarrollo de su ministerio evangelístico. Quiero que consideremos un poquito respecto al poder que no puede mover ni detener al verdadero adorador. Se supone que el verdadero adorador debe ser un duplicado de Jesús en el sentido de que no busca ni lo mueve el poder de la idolatría detrás de los intereses por fama, poder, riqueza, vanaglorias, placeres, entretenimiento. Tampoco lo mueve el poder ególatra que promueve conceptos de quítate tú para ponerme yo, pero sí lo mueve el poder de la alabanza que hace cohabitar a los hermanos igualmente en uno, en armonía, para deleitarse en la presencia de Dios,
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No lo mueve el miedo a perecer en el horno, en la hoguera, en la guillotina o en la cruz por resistirse al poder idólatra. No hay poder absoluto que pueda detener la alabanza del verdadero adorador. En la adversidad, el verdadero adorador sigue alabando y sirviendo los intereses divinos. También en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad. Esto suena como las palabras de Pablo. ¿Las recuerdan? Ni lo alto ni lo bajo. Creo que es suficiente. Romanos 8, 31 al 39. ¿Tomaron la idea? Vamos a ver una vez más al poder de la alabanza y adoración que sí mueve al verdadero adorador. Ese poder que mueve al verdadero adorador, ¿cuál será? ¿Será que aún todavía no lo han comprendido? ¿Cómo se llama ese poder? Ese que determinadamente hace posible la alabanza a Dios, ya sea en pobreza, en escapes, en enfermedad, en marginamiento, en la pérdida. Ya dijimos una serie de ejemplos. El poder de la alabanza no tiene barrera. Es imparable. Vence el apocamiento, la tristeza, el dolor, las prisiones, la esclavitud y toda influencia del mal. Yo quisiera compartir con ustedes una experiencia. Para mí fue algo muy sublime, tocante lo que es la alabanza y la adoración. Me encontraba manejando rumbo a Houston, meditando en todos estos temas tan extensos, tan ricos, tan lindos, y reconociendo cómo aún en la práctica nuestra iglesia, nuestros jóvenes y muchas personas están siendo afectadas. Entrando en todas esas consideraciones que el Espíritu me daba, de repente me vi predicando con gran poder, y estaba solo. Típicamente cuando recibo mensajes de Dios, puedo incluso verme predicando o desarrollando una idea, pero verme predicando sin que existiese una congregación frente a mí fue algo maravilloso. Algo específicamente del Espíritu de Dios. Entre las cosas que el Señor me hacía llamar la atención, mencionó algo importante, una herramienta que tenemos hasta cierto punto abandonada o que se ha dejado. Una herramienta útil porque se trata de Biblia con música, nuestro himnario. Precisamente estaba hablando con el Señor considerando esta realidad y a mi mente llegó la idea del himno número 4. Al cual anteriormente ya había hecho preguntas a diferentes hermanos. Usted conoce la melodía de este himno, usted recuerda la tonada. La mayoría me decía que no. Uno que otro me dijo muy vagamente que son palabras prácticamente aburridas, no son fáciles de desentrañar o de comprender porque repite lo mismo con lo mismo. Y considerando esto, habiendo recientemente hecho una presentación de este himno, el Espíritu de Dios me tomó y empecé a cantar ese mismo aleluya dentro de la misma rítmica, dentro de la misma melodía, pero con una letra diferente. Una letra que resalta los motivos, las razones poderosas para expresar aleluya y amén. Me sentí lleno de la presencia de Dios. Cada frase, cada línea encajaba perfectamente aún con los acentos de la melodía, la cual dice así: al Cordero, aleluya, al que me ama, aleluya, con su sangre me ha comprado, de la muerte me ha librado. Yo le alabo, yo le adoro, yo me postro ante su trono. Santo, santo, Jesucristo es santo, el Cordero es digno de alabanza, digno, aleluya, Rey por la eternidad. Amén.
El cuarto himno de nuestro himnario se titula Aleluya y su autor fue J. Fawcett. Derecho de autor por Govan Evangelistic Party en 1923. Este himno es una secuencia majestuosa de la palabra Aleluya, coronada por amenes. Pareciera que es una composición originalmente para coro, pero se puede cantar al unísono. Es importante saber que el inmenso significado que se esconde en esta sola palabra, aleluya, ya que el conocimiento de ella permite que al repetirla en este himno lo hagamos rindiendo una alabanza consciente. El significado de aleluya, entre otros, es sea alabado Jehová con regocijo. El más frecuente alude a la interjección que se emplea para expresar alegría por la alabanza a Dios. La palabra amén significa así sea. Las expresiones de adoración más profunda y que llevan la esencia de la palabra aleluya las encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 5 al 8, Apocalipsis 5 versículos 6 al 13 y Apocalipsis 19 versículo 4. ¿A quién está dirigida la palabra aleluya? A Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, principio y fin, el Señor que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Después de esto, dice la Escritura, oí como un gran clamor de numerosa multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Apocalipsis 19, 1. ¿Qué razones existen por las que el Señor merece esta expresión? Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, de acuerdo con Apocalipsis 5, 8. El Señor me hizo entender que toda la humanidad estaba confinada a una cárcel perpetua, eterna, cadena perpetua. No hay forma, no hay manera de salir. ¿Qué hizo posible nuestra libertad de tal prisión? Su sangre. Su sangre compró nuestra libertad. Fue ella la que se derramó para darnos salvación y vida eterna. ¿Acaso esto no es una razón imparable para gritar, para decir hacia los cielos, aleluya, gracias Señor? Dice la Escritura que cuando hubo tomado el libro, los animales y los 24 ancianos se postraron delante del Señor, teniendo cada uno arpas y copas llenas de oro, o copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué contraste de reo, prisionero a cadena perpetua a reyes y sacerdotes! ¡Qué glorioso es nuestro Señor! ¡Cuán inmerecida era esa posición! Pero Él, por su amor, nos la está concediendo. Dice la Escritura, y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 4 animales, y de los ancianos, y de la multitud de ellos, que era de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y gloria y alabanza. Se nos ordena, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra y la gloria, el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían, amén.
Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Y salió una voz del trono que decía: load a Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Si la expresión aleluya es usada en las esferas celestiales, con tanto regocijo, con tanta devoción, con tanto reconocimiento, obedezcamos a la voz que salió del trono y cantemos junto a la grande compañía: aleluya. Sí, movió todo un ejército celestial, multitud de ángeles, movió a todas las criaturas en los cielos y en la tierra y en la mar para reconocer la alabanza, la gloria que solo pertenece al Dios Todopoderoso. ¿Y tú? Yo te invito. Hemos preparado una alabanza, la número 4 que ya mencionamos, proponiéndole a la iglesia que participe, que se integre, que se la aprenda. Quizás hasta podamos dar incentivos para que se reintegre esta herencia, para que recuperemos estas joyas, para que alabemos al Señor con pleno conocimiento, ya no con letras aburridas, con carencias de sentido, sino con pleno conocimiento, con plena convicción, y podamos elevar a los cielos el poder verdadero de la alabanza y la adoración. Después de haber comprobado las riquezas que se encierran dentro de este hermoso poder de alabanza y adoración, quiero invitarles a inclinar nuestros rostros
ante el Señor de señores, para que nos presentemos en humildad, para que pidamos su bendición, el discernimiento correcto de estas palabras, de este mensaje, y que podamos desde ahora en adelante rendir nuestra alabanza y nuestra adoración exclusivamente en honor al único que lo merece, a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, ante tu divina presencia, me humillo, me arrepiento, inclino mi rostro ante ti, oh Señor de señores. Yo te ruego que tu misericordia alcance a tu pueblo. Permite, oh Dios mío, que esta enseñanza, esta charla, las cosas que tú nos has enseñado, las cosas que tú nos has comunicado a través de esta presentación, cobren total sentido en las mentes de tus hijos. Que cobre no solamente sentido, sino que tu Espíritu Santo inspire y motive nuestra voluntad para aplicarla en términos precisos, correctos, agradables a ti, oh Señor. Ten misericordia, permítenos la victoria sobre las huestes del mal que nos invitan continuamente, que nos ponen tropiezo, que ponen impedimentos, torpezas, para que no demos a ti la honra debida a tu nombre. Repréndele, oh Señor, y permítenos en libertad total, librados de nuestros enemigos, rendir nuestra adoración en santidad y en justicia, porque reconocemos que tú solo la mereces. Haz que esta oración prevalezca, que el poder de la alabanza y la adoración se haga efectiva, se haga patente en tu iglesia, que nos podamos distinguir por este poderoso poder, por esta maravilla, oh Señor, de tu gracia, por esta riqueza que encierra lo que es adorarte en espíritu y en verdad. No queremos amontonar palabras, tú las conoces los deseos que hay en nuestro corazón, solo que rendimos ante ti incondicionalmente todas nuestras habilidades, todo nuestro ser, para honra y gloria de tu nombre. Escúchanos, oh Señor, te lo rogamos humildemente, en el sagrado y poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, con amor, espero que esta charla haya servido de gran edificación espiritual, que hayan sido enriquecidas las almas de todos los que la escuchan, que se despierte un interés vivo, sincero, poderoso, imparable, de alabanza y adoración en el pueblo de Dios, que haga posible elevar cuestiones maravillosas a la presencia de Dios, en donde se reconocen su grandeza y los méritos que Él tiene para recibir tanto honor. Espero que hayas reconocido entre las virtudes de Dios que no existe un tesoro mayor, un tesoro de mayor importancia, de mayor excelencia. Espero que estas palabras hagan la diferencia en tu corazón y que desde hoy en adelante el poder de la alabanza y la adoración sean genuinos, sean poderosos, sean dignos de aquel que lo debe recibir. Dios te bendiga.